La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó una marca indeleble en la historia moderna y dentro de las naciones involucradas, Francia se destacó por su desempeño insuficiente. En este video, exploraremos a fondo las razones detrás de la aparente incapacidad de Francia para hacer frente a la maquinaria de guerra alemana. Desde decisiones políticas hasta problemas logísticos, profundizaremos en las causas que contribuyeron al fracaso francés en la Segunda Guerra Mundial. Juntos vamos a descubrir por qué se hizo un dicho popular que Francia debería cambiar su bandera nacional a una bandera blanca, y ya saben por qué. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darnos like y dejarnos tus comentarios, ya sea con tus opiniones, tus reflexiones, o dándonos un saludo para así lograr difundir más este video y llegar a más personas. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir creciendo. Ahora, empecemos. Punto 1. Política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento adoptada por Francia y otras potencias europeas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial fue un error estratégico que debilitó la posición del país frente a Alemania. En lugar de confrontar las crecientes ambiciones expansionistas de Hitler, Francia optó por concesiones y compromisos para evitar un conflicto armado a toda costa. Sin embargo, esta estrategia solo sirvió para fortalecer la posición de Alemania, permitiendo que Hitler rearmara su ejército y preparara su maquinaria de guerra para la agresión. Esta política de apaciguamiento se basó en la creencia errónea de que ceder ante las demandas de Hitler evitaría la guerra y preservaría la paz en Europa. Sin embargo, en realidad, solo sirvió para alentar la agresión nazi y debilitar la posición de Francia y sus aliados frente a una Alemania cada vez más beligerante. El fracaso de la política de apaciguamiento ilustra la importancia de mantener una postura firme y decidida frente a la agresión militar y la expansión territorial. Punto 2. Falta de preparación militar. La falta de preparación militar adecuada fue otro factor crucial que afectó el desempeño de Francia en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las crecientes tensiones en Europa y las señales de alerta tempranas, Francia no logró modernizar y fortalecer adecuadamente sus fuerzas armadas. Su ejército carecía de tanques modernos, armamento anticuado y una estrategia defensiva obsoleta. Esta falta de preparación militar dejó a Francia en una posición vulnerable frente a la Blitzkrieg alemana, que aprovechó al máximo la movilidad y la superioridad técnica de sus fuerzas. La falta de una respuesta militar sólida y eficaz dejó a Francia en desventaja frente al avance alemán, lo que facilitó su rápida conquista del país. Esta lección destaca la importancia de la inversión en modernización y preparación militar para garantizar la seguridad y la defensa nacional. Punto 3. División política interna. La división política interna en Francia también fue un factor significativo que contribuyó a su incapacidad para enfrentar la amenaza nazi de manera efectiva. Los conflictos ideológicos y las luchas por el poder entre diferentes facciones políticas debilitaron la cohesión nacional y dificultaron la toma de decisiones unificadas y eficaces. Esta división política interna se reflejó en la falta de un liderazgo político claro y en la falta de coordinación entre las fuerzas armadas francesas. Las disputas políticas y las rivalidades internas afectaron la capacidad de Francia para responder de manera efectiva a la agresión alemana y coordinar una defensa coherente del país. Esta lección destaca la importancia de la unidad nacional y el liderazgo político sólido en tiempos de crisis y conflicto. Punto 4. Impacto de la Primera Guerra Mundial. El impacto duradero de la Primera Guerra Mundial también influyó en el desempeño de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Las secuelas económicas, sociales y psicológicas de la Primera Guerra dejaron al país exhausto y vulnerable. La economía francesa estaba debilitada, la infraestructura dañada y la moral pública afectada por las pérdidas humanas y los sufrimientos vividos durante el conflicto anterior. Este legado de la Primera Guerra Mundial obstaculizó los esfuerzos de Francia para prepararse adecuadamente para el nuevo conflicto y responder eficazmente a la amenaza nazi. La falta de recursos y la incapacidad para recuperarse completamente de las consecuencias de la Primera Guerra dejaron a Francia en una posición desfavorable frente a una Alemania. La devastación económica y la escasez de recursos tras la Primera Guerra Mundial dificultaron los esfuerzos de Francia para modernizar sus fuerzas armadas y fortalecer su infraestructura defensiva. La pérdida de territorios industriales y agrícolas clave también redujo la capacidad productiva del país, lo que afectó su capacidad para mantener una guerra prolongada. Además, las profundas cicatrices sociales y psicológicas dejadas por la Primera Guerra Mundial socavaron la moral y la cohesión nacional, lo que afectó la capacidad de Francia para movilizar a su población y resistir la invasión alemana de manera efectiva. Punto 5. Descoordinación con los aliados.
La descoordinación con los aliados también contribuyó a la ineficacia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tener aliados en Gran Bretaña y otros países europeos, la falta de una estrategia militar unificada y la falta de coordinación entre los líderes militares y políticos de los diferentes países afectaron negativamente la capacidad de Francia para resistir la invasión alemana. La falta de comunicación efectiva y la ausencia de una estrategia común permitieron que Alemania explotara las divisiones entre los aliados y lanzara ataques sorpresa que desestabilizaron aún más la posición de Francia. La falta de cooperación militar y política entre Francia y sus aliados debilitó la resistencia europea al avance alemán y facilitó la rápida conquista del país. Punto 6. Factores geográficos. Los factores geográficos también jugaron un papel en la ineficacia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La ubicación geográfica del país, con sus extensas fronteras abiertas y su proximidad a Alemania, lo hizo vulnerable a la invasión terrestre desde el este. La línea Maginot, una extensa línea defensiva construida a lo largo de la frontera con Alemania, se consideraba una barrera efectiva contra la invasión alemana. Sin embargo, su construcción se centró en gran medida en la defensa estática, lo que dejó abiertas otras áreas del país a posibles ataques. Además, la topografía del terreno en algunas áreas de Francia dificultaba la defensa efectiva contra el avance alemán. Las regiones montañosas y boscosas del noreste del país proporcionaron cobertura a las fuerzas alemanas, permitiéndoles avanzar rápidamente y sorprender a las defensas francesas. Estos factores geográficos contribuyeron a la rápida conquista de Francia por parte de Alemania y resaltaron la importancia de considerar la geografía en la planificación militar y defensiva. Punto 7. Falta de adaptación a las tácticas alemanas. La falta de adaptación a las tácticas de guerra modernas utilizadas por Alemania fue un factor crítico que contribuyó a la ineficacia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que Alemania había desarrollado y perfeccionado la estrategia de la Blitzkrieg, Francia seguía aferrada a tácticas obsoletas basadas en la guerra estática y la defensa de líneas fijas. Esta falta de adaptación se reflejó en varios aspectos de la estrategia militar francesa. Por un lado, las fuerzas francesas subestimaron la importancia de la movilidad y la flexibilidad en el campo de batalla. Mientras que Alemania priorizaba la rápida movilización de sus unidades y la concentración de fuerzas en puntos estratégicos, Francia dependía en gran medida de las líneas defensivas estáticas, como la famosa línea Maginot. Esta línea de fortificaciones, aunque formidable en su construcción, demostró ser ineficaz ante la rápida y audaz táctica alemana de evadirla por completo a través de la invasión de Bélgica. Además, la superioridad aérea alemana planteó un desafío significativo para la defensa francesa. Mientras que Alemania utilizaba su fuerza aérea de manera coordinada para apoyar sus avances terrestres y debilitar las líneas enemigas, Francia carecía de una estrategia aérea efectiva y una flota aérea moderna. La falta de coordinación entre la infantería y la aviación francesa limitó la capacidad de las fuerzas francesas para resistir los ataques aéreos y contrarrestar las tácticas de la Blitzkrieg. En resumen, la falta de adaptación a las tácticas alemanas evidenció las deficiencias en la estrategia militar y la organización de las fuerzas francesas. La rigidez y la falta de flexibilidad en el enfoque táctico contribuyeron a la rápida derrota de Francia y resaltaron la necesidad de innovación y adaptación en tiempos de guerra. Punto 8. Factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos también desempeñaron un papel significativo en la ineficacia de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Alemania, que había experimentado una rápida recuperación económica y una movilización eficiente de recursos bajo el liderazgo de Hitler, Francia luchaba con problemas internos que socavaban su capacidad de guerra. La Gran Depresión y sus secuelas económicas afectaron gravemente a Francia, debilitando su economía y socavando su capacidad para financiar una preparación militar adecuada. El desempleo masivo, la inflación y la inestabilidad financiera limitaron los recursos disponibles para la modernización de las Fuerzas Armadas y la inversión en infraestructura defensiva. Además, las divisiones socioeconómicas y las tensiones políticas internas debilitaron la cohesión nacional y dificultaron la movilización de la población para el esfuerzo de guerra. En el ámbito industrial, Francia también enfrentaba desafíos significativos. Aunque contaba con una base industrial relativamente sólida, la falta de modernización y la escasez de recursos estratégicos, como el petróleo y el acero, limitaban su capacidad para mantener una guerra prolongada. La falta de inversión en investigación y desarrollo tecnológico también dejaba a Francia rezagada en comparación con Alemania, que había priorizado la innovación y la producción de armamento avanzado.
En conjunto, estos factores socioeconómicos minaron la capacidad de Francia para competir con Alemania en el campo de batalla y contribuyeron a su rápida derrota durante la Segunda Guerra Mundial. La falta de recursos, la inestabilidad económica y las divisiones internas debilitaron la resistencia francesa y destacaron la importancia de una base socioeconómica sólida en tiempos de conflicto militar. Punto 9. Falta de preparación psicológica y moral. Otro factor clave que contribuyó a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue la falta de preparación psicológica y moral de sus fuerzas armadas y la población en general. Mientras que Alemania había cultivado un fuerte sentido de nacionalismo y fervor patriótico bajo el régimen nazi, en Francia existía una sensación de desmoralización y apatía. La rápida derrota de Francia en la Primera Guerra Mundial dejó una profunda huella en la psique nacional francesa. La pérdida de vidas, la devastación del país y la sensación de humillación por la derrota ante Alemania en 1940 generaron un sentimiento de resignación y desesperanza entre la población. Muchos franceses perdieron la fe en su capacidad para resistir la agresión alemana y se resignaron a la idea de una rápida derrota. Esta falta de moral y determinación se reflejó en las Fuerzas Armadas francesas, donde la disciplina y el espíritu de lucha se vieron socavados por la sensación de desmoralización. Aunque había destacados líderes militares y unidades de élite dispuestas a luchar hasta el final, el sentimiento generalizado de resignación y derrota afectó la cohesión y la eficacia de las fuerzas francesas en el campo de batalla. La propaganda nazi también desempeñó un papel en la desmoralización de Francia, difundiendo imágenes de la superioridad alemana y exagerando los logros militares de Alemania para minar la moral francesa. La caída de París y la ocupación del país por las fuerzas alemanas contribuyeron aún más a la sensación de desesperanza y desmoralización entre la población francesa. En resumen, la falta de preparación psicológica y moral fue un factor importante en la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La desmoralización generalizada entre la población y las fuerzas armadas socavó la capacidad de resistencia y la determinación de Francia para enfrentarse a la agresión alemana, destacando la importancia del estado de ánimo nacional en tiempos de guerra. Punto 11. Inadecuada estrategia de defensa. Otro factor que contribuyó a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue la adopción de una estrategia de defensa inadecuada. A pesar de las lecciones aprendidas de la Primera Guerra Mundial, Francia no logró adaptar su estrategia militar a las nuevas realidades del conflicto. La principal falla estratégica de Francia fue su enfoque en la línea defensiva de la línea Maginot. Construida en la década de 1930 para proteger la frontera con Alemania, la línea Maginot era una serie de fortificaciones y defensas diseñadas para evitar una invasión alemana. Sin embargo, esta estrategia resultó ser una táctica obsoleta y estática en la era de la guerra móvil y la Blitzkrieg alemana. Mientras tanto, la falta de una estrategia de defensa integral y flexible dejó a Francia vulnerable a las maniobras de envolvimiento alemanas. La rápida penetración de las fuerzas alemanas a través de Bélgica y los Países Bajos demostró la falta de preparación de Francia para enfrentar una guerra móvil y dinámica. Además, la falta de coordinación entre las fuerzas francesas y sus aliados británicos también afectó la eficacia de la estrategia de defensa. La división de las fuerzas aliadas y la falta de comunicación y cooperación entre ellas permitieron que las fuerzas alemanas explotaran las brechas en las líneas defensivas y avanzaran rápidamente a través del territorio francés. En resumen, la adopción de una estrategia de defensa inadecuada y la falta de flexibilidad y coordinación contribuyeron a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La dependencia excesiva en la línea Maginot y la falta de preparación para la guerra móvil y dinámica dejaron a Francia expuesta a las tácticas de Blitzkrieg alemanas, resaltando la importancia de una estrategia militar adaptativa y coordinada en tiempos de guerra. Punto 12. Problemas de logística y abastecimiento. Los problemas de logística y abastecimiento también jugaron un papel importante en la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de contar con una sólida industria y una infraestructura desarrollada, Francia enfrentó dificultades para mantener sus fuerzas armadas abastecidas y operativas durante el conflicto. Una de las principales limitaciones logísticas de Francia fue su dependencia del transporte ferroviario para movilizar tropas y suministros. Si bien el sistema ferroviario francés era extenso, carecía de la capacidad y la flexibilidad necesarias para responder rápidamente a las demandas del combate moderno. Además, la falta de coordinación entre los diferentes servicios y ramas de las Fuerzas Armadas francesas complicó aún más los esfuerzos de logística. La competencia por los recursos limitados y la falta de un comando unificado dificultaron la planificación y la ejecución de las operaciones militares.
La ocupación alemana de partes clave de Francia también afectó la capacidad del país para mantener sus fuerzas abastecidas. La confiscación de recursos por parte de las fuerzas de ocupación alemanas y la interrupción de las líneas de suministro complicaron aún más los esfuerzos de logística de Francia durante el conflicto. En resumen, los problemas de logística y abastecimiento socavaron la capacidad de Francia para mantener sus fuerzas armadas operativas y eficaces durante la Segunda Guerra Mundial. La dependencia del transporte ferroviario, la falta de coordinación y la ocupación alemana contribuyeron a la inutilidad de Francia en el conflicto, resaltando la importancia de una logística eficiente y una gestión de suministros efectiva en tiempos de guerra. Punto 13. Falta de coordinación con los aliados. Otro factor que contribuyó a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial fue la falta de coordinación con sus aliados. A pesar de contar con la ayuda de países como el Reino Unido y los Estados Unidos, Francia no logró establecer una estrategia conjunta y coordinada para hacer frente a la amenaza alemana. La falta de coordinación entre Francia y el Reino Unido fue especialmente evidente durante la Batalla de Francia en 1940. A pesar de tener un objetivo común de resistir la invasión alemana, las diferencias en las estrategias militares y la falta de comunicación entre los comandantes aliados obstaculizaron los esfuerzos de defensa. Además, la división política entre los líderes franceses también dificultó la coordinación con sus aliados. Las disputas internas y los conflictos de liderazgo dentro del gobierno francés debilitaron la capacidad del país para formular y ejecutar una estrategia militar efectiva en colaboración con sus aliados. La falta de coordinación también se reflejó en la incapacidad de Francia para aprovechar al máximo el apoyo material y logístico proporcionado por sus aliados. La falta de comunicación y cooperación entre las fuerzas francesas y sus aliados limitó la efectividad de la ayuda externa y debilitó la capacidad de Francia para resistir la invasión alemana. En resumen, la falta de coordinación con los aliados socavó la capacidad de Francia para hacer frente a la amenaza alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias estratégicas, los conflictos políticos internos y la falta de comunicación y cooperación debilitaron los esfuerzos de defensa franceses y contribuyeron a la rápida derrota del país frente a Alemania. Punto 14. Factores socioeconómicos. Los factores socioeconómicos también desempeñaron un papel importante en la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de tener una economía industrializada y una fuerza laboral capacitada, Francia enfrentó una serie de desafíos que afectaron su capacidad para hacer frente al conflicto. Una de las principales limitaciones socioeconómicas de Francia fue su debilidad demográfica. La pérdida de mano de obra masculina durante la Primera Guerra Mundial dejó al país con una población masculina disminuida, lo que afectó su capacidad para movilizar tropas y mantener una fuerza militar efectiva durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la economía francesa sufrió las consecuencias de la Gran Depresión, que afectó negativamente la producción industrial y el crecimiento económico del país. La crisis económica debilitó la capacidad de Francia para modernizar sus fuerzas armadas y mantener una industria de guerra eficiente durante el conflicto. La estructura social y política de Francia también presentaba desafíos para la movilización y el esfuerzo de guerra. La división política entre facciones de derecha e izquierda dificultó la formación de un consenso nacional y obstaculizó los esfuerzos de movilización y resistencia frente a la amenaza alemana. En resumen, los factores socioeconómicos contribuyeron a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial al debilitar su capacidad demográfica, económica y social para hacer frente al conflicto. La debilidad demográfica, la crisis económica y la división política obstaculizaron los esfuerzos de movilización y defensa del país frente a Alemania, destacando la importancia de una base socioeconómica sólida en tiempos de guerra. Punto 15. Desgaste de la Primera Guerra Mundial. El desgaste causado por la Primera Guerra Mundial también contribuyó a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra dejó a Francia con profundas cicatrices físicas, económicas y psicológicas, lo que dificultó su capacidad para recuperarse y prepararse adecuadamente para un nuevo conflicto. En primer lugar, la Primera Guerra Mundial causó una gran pérdida de vidas humanas y recursos materiales en Francia. La brutalidad del conflicto y las enormes pérdidas humanas dejaron al país exhausto y debilitado, tanto física como emocionalmente. La devastación causada por la guerra afectó la moral de la nación y socavó su determinación para enfrentarse a una nueva amenaza militar. Además, la Primera Guerra Mundial dejó a Francia con una deuda considerable y una economía en ruinas. Los costos financieros y materiales del conflicto agotaron los recursos del país y dejaron a la economía francesa en un estado precario.
La necesidad de reconstruir el país y pagar las deudas de guerra limitó la capacidad de Francia para invertir en su defensa y modernizar sus fuerzas armadas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El trauma psicológico causado por la Primera Guerra Mundial también afectó la capacidad de Francia para enfrentar una nueva guerra. Muchos franceses, traumatizados por las experiencias de la guerra anterior, deseaban evitar otro conflicto a toda costa y adoptaron una postura más pacifista y conciliadora hacia Alemania. Esta actitud pacifista, combinada con la fatiga de la guerra, dificultó la movilización nacional y la preparación para el enfrentamiento con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En resumen, el desgaste causado por la Primera Guerra Mundial contribuyó significativamente a la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de vidas humanas, la devastación económica y el trauma psicológico dejaron al país mal preparado para enfrentar una nueva amenaza militar, lo que exacerbó sus dificultades y contribuyó a su rápida derrota frente a Alemania. Punto 16. Falta de coordinación con el Reino Unido. La falta de coordinación efectiva entre Francia y el Reino Unido también contribuyó a su inutilidad en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que ambos países compartían un enemigo común en Alemania, sus estrategias militares y políticas no estaban bien alineadas, lo que resultó en una respuesta fragmentada y menos efectiva frente a la agresión alemana. La relación entre Francia y el Reino Unido durante el periodo de entreguerras estuvo marcada por desconfianza y rivalidad, lo que obstaculizó la cooperación mutua cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Aunque ambas naciones formaron la Alianza Franco-Británica en 1939, las diferencias estratégicas y las disputas políticas persistieron, lo que complicó la coordinación de sus acciones militares. Una de las principales áreas de desacuerdo fue la estrategia militar a seguir en caso de una invasión alemana. Mientras que Francia prefería una estrategia defensiva basada en la fortificación de la línea Maginot en la frontera con Alemania, el Reino Unido abogaba por una estrategia más ofensiva y flexible que incluyera operaciones en otros frentes, como el norte de África y los Balcanes. Esta falta de coordinación estratégica se hizo evidente durante la Batalla de Francia en 1940, cuando las fuerzas francesas y británicas no lograron cooperar de manera efectiva para contrarrestar la Blitzkrieg alemana. La incapacidad para desarrollar y ejecutar una estrategia militar unificada permitió que las fuerzas alemanas avanzaran rápidamente por territorio francés, lo que llevó a la rápida derrota de Francia. Punto 17. Inadecuada movilización de recursos. La inadecuada movilización de recursos por parte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial también contribuyó a su inutilidad en el conflicto. Aunque Francia era una potencia industrial considerable, su capacidad para movilizar y utilizar eficazmente sus recursos militares fue limitada por una serie de factores, incluida la falta de preparación, la mala gestión y la burocracia excesiva. Desde el periodo de entreguerras, Francia había invertido considerablemente en la construcción de la línea Maginot, una extensa red de fortificaciones a lo largo de su frontera con Alemania. Si bien esta línea defensiva era impresionante en términos de ingeniería y tecnología, también representaba una estrategia defensiva estática que dejaba vulnerable a Francia a las tácticas de guerra móvil alemanas. Además, la movilización de las Fuerzas Armadas francesas fue obstaculizada por la burocracia y la falta de coordinación entre los diferentes servicios militares. La movilización de tropas, equipos y suministros fue lenta y desorganizada, lo que limitó la capacidad de Francia para responder de manera efectiva a la invasión alemana. La mala gestión de los recursos también fue un problema significativo. A pesar de su potencial industrial, Francia no pudo producir y desplegar suficientes armas y municiones para apoyar a sus fuerzas en el campo de batalla. La falta de una planificación y gestión eficaces resultó en una distribución desigual de recursos y en la escasez de suministros críticos en momentos clave de la guerra. Punto 18. Factores políticos y sociales. Los factores políticos y sociales también jugaron un papel crucial en la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo de entreguerras, Francia estaba plagada de divisiones políticas y sociales que debilitaron su capacidad para hacer frente a la amenaza nazi. Las tensiones políticas entre los diferentes partidos y facciones dentro de Francia hicieron que fuera difícil alcanzar un consenso sobre la mejor manera de abordar la creciente agresión alemana. La falta de unidad política debilitó la capacidad de Francia para tomar decisiones estratégicas claras y coherentes, lo que socavó su capacidad para enfrentarse eficazmente a la amenaza nazi. Además, las divisiones sociales dentro de Francia también contribuyeron a su inutilidad en la guerra.
La profunda división entre la élite política y la clase trabajadora dificultó la movilización nacional y el apoyo público a la guerra. La falta de cohesión social debilitó el espíritu de lucha de la nación y minó su capacidad para resistir la invasión alemana. En conclusión, los factores políticos y sociales desempeñaron un papel significativo en la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Las divisiones políticas y sociales debilitaron la capacidad de Francia para enfrentarse a la amenaza nazi de manera efectiva y contribuyeron a su rápida derrota y rendición. En conclusión, y así llegamos al final de nuestro viaje por las razones detrás de la inutilidad de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayas disfrutado de este recorrido histórico y que hayas encontrado las respuestas que buscabas. Pero no te quedes ahí, hay mucho más por descubrir. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes de la historia y el análisis histórico, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así podrás estar al tanto de todas las nuevas publicaciones y continuar aprendiendo y entreteniéndote con contenido de calidad. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido interesante y educativo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video. Pobreza, se ha mejorado la situación, pero México sigue estando entre los 10 países con mayor pobreza de América Latina. Antes de acabar el video, recuerda que la